Conceptos clave. ¿Qué es la electricidad? Es una forma de energía que se produce a partir de cargas eléctricas en movimiento. Se trata de un fenómeno físico que se produce cuando los electrones, que son partículas con carga negativa presentes en los átomos, se mueven de un lugar a otro. ¿Qué es la corriente eléctrica? O también conocida como amperaje, es el flujo de carga eléctrica que se mueve a través de un material conductor, como un cable metálico, en determinado periodo de tiempo. La corriente eléctrica se mide en amperios y se representa con el símbolo A. La corriente eléctrica puede ser de dos tipos: corriente continua, que fluye en una sola dirección, y corriente alterna, que cambia de dirección periódicamente. ¿Qué es el voltaje? O también conocida como diferencia de potencial eléctrico, es una medida de la fuerza eléctrica que impulsa a los electrones a moverse a través de un circuito eléctrico. Se mide en voltios y se representa con el símbolo V. En un circuito eléctrico, el voltaje se refiere a la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. Esta diferencia de potencial se debe a la existencia de cargas eléctricas en esos puntos, que generan una fuerza eléctrica que impulsa a los electrones a moverse desde un punto de mayor potencial eléctrico a otro de menor potencial eléctrico. El voltaje es esencial en el funcionamiento de los dispositivos eléctricos y electrónicos, ya que determina la cantidad de corriente eléctrica que fluye a través del circuito. ¿Qué es la resistencia eléctrica? Es una medida de la oposición que ofrece un material o un componente eléctrico al flujo de corriente eléctrica a través de ellos. Se mide en ohmios y se representa con el símbolo R. La resistencia eléctrica de un material depende de factores como la longitud, el área de sección transversal y la conductividad eléctrica del material. La resistencia eléctrica se utiliza en los circuitos eléctricos para controlar la cantidad de corriente que fluye a través de ellos. ¿Qué es polaridad? Se refiere a la orientación de una carga eléctrica o un campo eléctrico en un objeto o sistema. En un circuito eléctrico, la polaridad se refiere a la dirección y el sentido de la corriente eléctrica, así como al voltaje aplicado a los componentes. En un circuito eléctrico, la polaridad del voltaje se puede establecer en positivo o negativo. El voltaje positivo se refiere al potencial eléctrico más alto, mientras que el voltaje negativo se refiere al potencial eléctrico más bajo. La polaridad de la corriente eléctrica en un circuito depende de la dirección en que fluyen los electrones. En los circuitos de corriente continua, los electrones fluyen siempre en la misma dirección, mientras que en los circuitos de corriente alterna, los electrones cambian de dirección periódicamente. ¿Qué es un cortocircuito? Es una situación en la que una corriente eléctrica fluye a través de un camino no deseado o no previsto, lo que puede provocar una sobrecarga en el circuito y dañar los componentes eléctricos o, en casos extremos, provocar un incendio o una explosión. Un cortocircuito ocurre cuando la corriente eléctrica encuentra una vía de menor resistencia de la prevista. Esto puede ocurrir cuando dos conductores eléctricos se tocan accidentalmente, cuando se produce una falla en un componente eléctrico, o cuando se daña el aislamiento eléctrico que separa dos conductores. Para prevenir cortocircuitos, los circuitos eléctricos deben estar diseñados y construidos de manera cuidadosa y con los materiales adecuados. Los componentes eléctricos deben estar aislados adecuadamente y los conductores eléctricos deben estar separados y protegidos para evitar contactos accidentales. Además, los circuitos eléctricos deben tener dispositivos de protección, como fusibles y disyuntores, que se desconecten automáticamente cuando se detecta una sobrecarga o un cortocircuito.